Hola, bienvenidos a Eco de Dos Voces. Mi nombre es Alan. Y yo soy Cruz. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. Y hoy venimos con la dinámica de compartir, pues, leyendas urbanas. Esas, pues, que todos crecemos con algún tipo de leyendas, no importa la ciudad, el estado, el hayamos crecido. Siempre hay ese folclore o ese compartimiento de Velo de misterio. misterio que se va compartiendo Generación en de generación en generación. generación y unas de estas persisten el tiempo, ¿cómo se dice? El paso del tiempo, donde han pasado cientos y cientos de años y se siguen compartiendo y hasta forman Parte de la parte cultura. de toda una cultura. Entonces, ¿cuál será el fin de estas leyendas? No sé, tal vez asustar a los niños y decirle, hey, no hagas esto, no salgas, o hasta cierto punto tener esa conexión con esas raíces, ¿cómo se dice? Antiguas, tal vez, Ancestrales. ancestrales, donde es cuidado o respeto a lo Desconocido. desconocido. Porque ahorita, pues, yo siento que con un mundo de tecnología estamos tan a lo que está pasando el día de hoy que vamos perdiendo como esa. Porque si no me lo compruebas con un video y con un video de alta definición, no te lo creo. A nosotros también nos tocó, fíjate, sentarnos a la orilla, ya al atardecer, ya cuando el sol se estaba ocultando, y hacer fogatas. Y sí, también a nosotros nos tocó, y así lo hacían ancestralmente, era la forma De contar historias. de cómo transmitir Sí, ese información, conocimiento. historias, era sí, en una fogata, todos sentados alrededor. Ahí Sí, cuando trabajé en el campamento de niños con discapacidades, ajá. me acuerdo que una vez a la semana tocaba llevártelos a ciertos. De donde estaba el campamento, nos alejamos poquito y hacíamos un campamento, así donde ponías las casas de acampar, hacías una fogata, prendías el fuego, llevabas comida y todo eso. Los bombones. Ajá, entonces nosotros éramos el grupo ya como de los más mayores. Entonces siempre nos tocaban los grupos ya casi preadolescentes a adolescentes. Pero aún así, ya cuando llegaba la hora donde todos se acababan de dormir, todos los trabajadores nos sentábamos en lo que quedaban de las brasas y nos poníamos a compartir historias de terror. Y había dos, tres trabajadores que eran bien Miedosos. miedosos que, por favor, paren. O se iban y mejor se acostaban ya a dormir porque no querían seguir. Y Sí, sí, entonces sí sí, era como muy sí es suave. divertido. Pero una cosa es de que te las platiquen, Alan, y otra es de que tú la vivas y que se te quede como en el recuerdo, y ya con el pasar de los años te puedas acordar y decir, oye, sí es cierto, a nosotros nos pasó, porque a nosotros nos pasó como familia. Como familia, haz de cuenta que pues mi papá, ya ves que quedamos eh, huérfanos, y éramos medios vaguillos, pero luego ya como que entra ¿cómo te diría? Sí, ya con un poquito más disciplina, pero no dejaba no se dejaban, por eso te digo que era emocionante, que ya se estaba llegando a la tarde y se hacía una fogata, o ya salíamos a jugar a las escondidas también, pero ya nada más hacía tarde y ya no queríamos alejarnos entre los pinabetes. Ibas a decir que son pinabetes, mamá. Muchos pinos, pinos. Y escondernos ahí. Y una, dos, tres. Y una, dos, tres por mí. Y ya empezabas a salir. Y era padrísimo jugar de esa forma. Pero también estaban cuando contábamos los cuentos de miedo. Pero al mismo tiempo, pues ya se hizo todo el juego, nos sentábamos en la hoguera, y yo cuando nos sentábamos en la hoguera estábamos jugando, y por favor no estén jugando con lumbre, porque siempre que se juega con lumbre pasa algo.
y por favor no estén jugando con lumbre, por favor y por favor y por favor y ya pues ya se iban y nos íbamos y nos metíamos, nos acostábamos al día siguiente otra vez porque éramos así como bien libres. Pero Sí. el chiste es de que llega un día en que se está metiendo el sol y ya vivíamos en una casa diferente, ya muy acogidos, pues cuando llegaba alguien y tocaba, todos querían ir a ver quién era el que estaba tocando. Y me acuerdo que esa noche, ya tarde, muy tarde, casi noche, cuando ya él se está poniendo oscuro, Sí, donde hay poquita luz, pero poquita luz, ya... pero no alcanzas bien, Ajá. y llegaron y tocaron la puerta. Y a mí me daba miedo esa puerta, yo no la sentía muy segura, bien curioso, pero bueno, el chiste es de que ya sale mi papá, ve a ver quién está tocando, y era una viejita, 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 y que fue a pedir, no estoy segura si era agua o algo de comer. Bueno, el chiste es de que todos estábamos ahí junto con mi papá, pegados en la puerta, viendo a ver quién era, cuando la viejita se retira. Pero mi hermano, uno de mis hermanos, estaba chiquillo y después inocente y todo. Él se asustó. Él se asustó porque la viejita, la señora, no tenía pies. No tenía pies. Dice que, bueno, nos contó, ¿verdad? Que él la vio que iba, pero se iba alejando, pero no tocaba el piso. Y sí, 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 sí nos asustó. Sí, sí nos quedamos asustados, pero también vivíamos a 1 kilómetro fuera de la ciudad, entre parras, entre algodón, entre Sí, como no era sembradíos, tan común que llegara alguien, que al menos alguien, a esas horas de la noche. sí, a tocar. Así es de que sí, 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 sí se siente suave. Como te digo, ¿verdad? Pues compartimos lo que hemos vivido y esa fue una de las experiencias que nos tocó vivir cuando estábamos chiquitos, de miedo, pero esto no es ninguna leyenda porque yo nunca supe que fuera una leyenda. A nosotros se nos apareció, llegó, tocó, se fue. Pero así comienzan, yo siento que así comienzan las leyendas. Una Sí, vivencia y luego la vas pasando y ya que sea grande hasta el punto que tú digas, bueno, ya se quedó muy distorsionada la historia del original. Esa es otra cosa, pero pues sí se pudo haber pasado de ya no salir en la noche cuando llega este atardecer porque se te aparece la viejita flotante. sí, ¿verdad? Pero Ajá. O a sea, mí, sí es posible. y quizás esta fue una forma de, pues, oye, calmar, pues éramos 7, imagínate, 7. Ajá, de que no salgas en la noche porque, o todos adentro de la casa a tal hora porque si no la viejita se les aparece. Sí, pero no, no, nunca se manejó así de que la viejita, pero vivimos esa experiencia de Pero que queda ya como, sí, al menos grabado. en tu hermano que ya quedó como asustado de eso, pues ya no va, ya no es como que con la misma libertad sales. Pero, Sí, bueno, pero hasta cierto punto también, uno nunca sabe si en realidad fue una leyenda o algo, una confusión. O es que a veces que eso es las energías con las que convivimos, diferentes dimensiones y que sí llega un momento en que como coincidimos, rozamos una con otra y sí, ¿verdad? no se puede comprobar al 100% pero tampoco se puede desprobar. Ok, estamos viviendo universos paralelos. Sí, pero como decía, también hay muchas leyendas urbanas o historias que forman parte de toda una cultura. Sí, Por ejemplo, algo que ha trascendido, una historia que ha trascendido ya hasta el país porque fue mandada por amigos de aquí, ya aquí en Estados Unidos, porque saben que soy de Chihuahua. Y me lo mandan, me dicen, ¿sabías de esto? ¿Sabías de esta historia? O lo encontré en un podcast y alguien estaba hablando sobre esto y ellos son americanos. Y les digo, oh, sí. Y este es de la Pascualita, ok. de Chihuahua. La novia. Para los que son de Chihuahua y sin importar que no seas de la capital Chihuahua, pues se sabe la historia de la Pascualita, la novia. Sí. Y esta es una leyenda urbana que fue originada o que tiene su origen en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, la capital del estado. Y se trata de un maniquí. Ujú. Y a nosotros nos ha tocado verlo Y en sí, persona. fuimos y la Y es un visitamos. maniquí hiperrealista, o sea que se ve de más.
de real, que tiene casi un siglo en la vitrina de una tienda de vestidos de novia, que sigue siendo, pues siempre ha sido como de, para vestidos. Y tú vas y la tienen en el aparador enfrente. Siempre Y ha sido una casa de moda de vestidos de novia. sí. Ok. Y primero, bueno, todo esto inicia en 1930. En el 30. Ajá. Esa sí no me la sabía. Sabía la que está ahí, su historia, que parece que fue una novia abandonada. Pero bueno, Pues platícamelo porque hay no. diferentes historias según las leyendas, ¿verdad? Pero, o sea, la mona, El o el maniquí. maniquí más bien, es traído a Chihuahua de Francia en 1930. O el maniquí. El maniquí Ok, fue ajá. traído, entonces es un maniquí francés que fue traído a Chihuahua en 1930. Y ahí está en la casa de novia, casa de modas de novia. Sí, y es traída por la dueña, que su nombre era Pascuala Esparza Perales de Pérez. Y de ahí sale el nombre, porque antes inicialmente le llamaban la chonita al maniquí. Pero luego le cambian el nombre a la Pascualita porque por la dueña. Porque muchos decían que el maniquí se veía como muy Real. real y se veía mucho como a la dueña. O sea, como si fuera una versión joven de la dueña. Entonces por eso le empiezan a llamar la Pascualita. Ya ves que muchas veces cuando se parecen, ya ves que a mí a veces de chico me decían Crucito, porque decían que me parecía a ti. Sí. Entonces igual acá al maniquí le decían Pascualita, porque decían que se llamaba, que se parecía mucho a la dueña. Entonces la gente empieza a ver y decir, está medio raro, ¿no? Porque las manos se ven no como maniquí, sino se ven como las venas muy definidas, hasta como con huellas El digitales del maniquí. el maniquí, las uñas. Pero luego cuando le ves en los ojos, y me acuerdo que yo sí, ahí fue lo que más me llamó la atención. Todo sí se ve como si fuera estilo, entre comillas, pues no porcelana, pero entre plástico y pues lo que, material de maniquí, silicón. Pero cuando llega a los ojos está raro porque las pestañas están como si estuvieran puestas. Insertadas en Insertadas, pero cada, como que hay algo atrás del en el maniquí. párpado. Se ve como si hubiera algo atrás del maniquí. Y es lo que la hace ver como medio hiperrealista, o sea que Pero no se es, ve lo suficientemente falso para decir si es un maniquí, pero tampoco lo suficientemente real para decir es una persona. Pero de ahí es donde empieza a crecer la leyenda, de que se ve raro y empiezan de que dice que, bueno, no se comprobó, pero la dueña tampoco nunca negó las historias, de que ella tenía una hija que estaba a punto de casarse y antes de pues casarse, la novia pierde la vida de repente. en un accidente. No, pues es que no se sabe bien qué fue, pero ella muere rápido. Entonces no saben si fue por desamor porque la dejan o fue por envenenamiento porque también se dice que ella dejó al novio y el novio la envenena o un familiar de ahí la envenenó y ella murió. Pero entonces la mamá al estar tan devastada manda a embalsamar a la hija Ah, en la la mona. Ajá, sí, Es la sí. leyenda que la embalsama y la pone ahí porque al parecer hasta van y le cambian las uñas y le dan como mantenimiento para que siga como bien el maniquí. Y hay gente que ha ido, hay reporteros que han ido a ver, a estudiarla Espérame, ya me confundí. ajá. Entonces, el maniquí es uno, pero ya cuando ella la embalsama, No, o sea, entonces el maniquí siempre ha sido el mismo. Y creo, al parecer la señora sí perdió una hija. Entonces es cuando empiezan a decir, oye, se ve muy realista, le tienen que estar cambiando maniquí porque dice que se dice que las uñas siguen creciendo y a veces a los ojos creo que le tienen, o a la cara creo que le hacen algo como mantenimiento para que siga como viéndose entre comillas fresca. Pero entonces la versión original, o sea, la señora dice que ella fue y compró simplemente un maniquí en Francia y lo manda a traer. Pero ajá, entonces la dueña, Pascuala, pues, nunca desmintió la leyenda de que era posiblemente su hija embalsamada
Que estaba estuviera ahí ahí en el aparador. en el aparador. Nunca fue confirmado. Sí, sí es mi hija que la embalsamé y la tengo ahí. Ajá. Pero nunca lo desmintió. Sí, la señora siempre dijo, este fue un maniquí que yo mandé traer de París. Ok. De Francia, De perdón. Francia. Y ella lo pone en 1930, lo pone, pero entonces ¿Pero la lo gente... viste de novia? Sí, sí, luego el maniquí fue vestido de novia desde que llegó. La ¿Y, visten y que le cambian la ropa y a veces le ponen y diferentes vestidos, pero por qué siempre la de novia. vistió de novia? No fue porque... Porque era una tienda de vestidos de novia. Pero Yo tenía entendido que era porque la novia la habían abandonado y entonces ella se había suicidado. es que hay diferentes versiones. Está la versión donde ella se suicidó, Sí. la otra versión donde la mataron. Sí, entonces no, pues por eso sí, por eso es una leyenda urbana, porque no se puede, No porque es- pues es lo que, hay muchas teorías, pero la señora, según esto, nunca confirmó. Y como te digo, va a haber diferentes y tampoco versiones y todos desmintió. vamos a tener versiones. De antemano nosotros la hemos visto y de que sí se ve rara y sí Sí, se ve muy hiperrealista, sí. Le ves las manos y sí, parecen manos de una persona. sí. Sí, como con una capa de, así como cuando preparan a un cuerpo para presentarlo con el Ah, ataúd abierto, así se ve, o sea, donde les rellenan la piel y para que pues no se descomponga. Así se ve muy, muy, muy hiperrealista. Pudo que así lo haya mandado a hacer, como para que ese era como tal vez el estilo en Francia. O fue la excusa como para embalsamar a la hija y no. yo sabía que era un maniquí, pero que ella le había puesto el vestido, pero al momento de ponerle el vestido, que el maniquí había adquirido ciertos poderes. Sí, pues es que son, como te digo, diferentes versiones. Sí, sí. Pues no Porque deja de ser una leyenda una urbana. leyenda urbana y que te digo que transciende, es una de las más famosas como del estado, por supuesto, ¿verdad? Del estado de Sí, Chihuahua, pero a nivel cultural, pero a nivel cultural de México también iba casi de la mano con otra que pues siento que es la más común, la más conocida, que es la leyenda de La Llorona. sí, también ahí hay muchas versiones Sí, y sí, más de qué fue lo que la llevó a hacer eso, sí, porque La Llorona empieza en eh, ¿cómo se dice? En los tiempos coloniales, donde en el España, virreinato. virreinato, donde España viene y empieza a conquistar y empieza a ver ese como, pues, combinación de indígenas con los españoles y entonces la leyenda dice, bueno, al menos una de las versiones de la leyenda dice que había una mujer llamada María o Malinche que vivía durante la época colonial y se enamoró de un hombre español de clase alta. Pero María tuvo unos 2 o 3 hijos, no estoy muy seguro. Creo que eran La Malinche, la Malinche. la Malinche es otra, es la que, bueno, es que, Es bueno, otra versión, eso, va a ser otra versión porque entonces hay unos que les llaman María o Malinche, pero es que se supone que es la misma, la Llorona. O al menos cuando buscas como generalmente. Como te digo, ¿verdad? Va a haber diferentes regiones porque yo tenía entendido que era más como en el centro de México, que se encontraba o se escuchaba como Xochimilco y esas partes de México. Pero ya ves cuando fuimos a Guanajuato, tenían la leyenda de La Llorona. la Llorona ahí, Y yo ujú, dije, sí. pero yo no pensaba que era ahí, en Y Guanajuato, pero tenían su versión. yo tengo entendido que fue en Guanajuato y que ella se enamora de un español. Ajá. Y ella era joven y bonita y él, bueno, ya creyó todo lo que tú quieras y gustes, pero creo que nunca se había casado. No, No, pues eso no encontré mucho sobre si se había casado o no, pero más bien fue de que él se enamora de alguien más y la la abandona abandona con los hijos. Y con su- como venganza de tanto ella de su enojo por lo que le habían hecho, va y ahoga a sus hijos. 2, 3 hijos, creo que son como 3, no me acuerdo. Va y los ahoga y los mata, pero luego en esos ella se da cuenta de lo que su corazón roto la ha llevado a hacer y entonces se suicida. Ella también. Y entonces se supone que dicen que ahora su espíritu, ella quedó como en el limbo y su espíritu vaga por las calles de pues, diferentes lugares de México, porque ahora sí no sé dónde, porque dice que ha habido apariciones por todos lados.
Sí, eh, de La de La Llorona. Llorona, donde ella sale llorando y gritando por sus hijos, buscando por los hijos, Pagando, ¿verdad? pagando. Vagando. Ella está ahorita vagando, pagando pues, por lo que hizo y es quitarle, pues sí. Ujú. Esa es una Y todo por haberse sentido traicionada, por un desamor. engañada. Y, Pero el ay, impacto cultural que ha tenido la leyenda es una de las, como la número uno, la leyenda número uno. Si tú buscas en internet leyendas urbanas por país, México va a tener La Llorona. Porque sí, hay canciones, hay historias, hay poemas, hay de todo. sí, la canción, ¿verdad? Ujú. La Y a veces Llorona. hasta artistas al representar México en otros países, la canción, como ya ves, está Natalia Lafourcade Sí. y otros artistas han presentado la canción de La Llorona ante otros países. Y en Sí, España, forma Estados parte de nuestra Unidos, van. cultura. Ajá. Entonces, como unas leyendas llegan a impactar tanto donde pues Ella pasan forma parte de siglos y la siglos y historia. siguen siendo parte de la historia de un país. Si es que como dicen, cuéntalo muchas veces y se va a hacer, y se va a convertir en una verdad. Porque luego empiezas a ver en la historia, pues obviamente, ¿verdad? Como cualquier leyenda urbana. Pues, pasó o no pasó, pues eso lo hace una leyenda urbana que no se puede Comprobar. comprobar, pero hay tantas personas que tienen la misma versión o que coinciden con, sí, cierto, Sí sí pasó. pasó o sí existe la leyenda, que pues también no la desmientes. Pero si empiezas a buscar esta misma historia, la encuentras en Inglaterra como la mujer blanca. Y luego en Japón tienen su versión de también. No le llaman la llorona nada, pero tienen su versión. Las Filipinas tienen otra versión de una mujer que anda vagando en las calles por buscando niños. Entonces hay pues diferentes versiones. Pero Entonces si, hasta... ahora si te vas, Alan, si te vas más esotéricamente, hay otra dentro de ¿cómo dentro de la historia, Lo del folclore. no, no, eso ya es de la astrología, ¿Ok? ajá, está Lilith, que viene y se lleva a los niños chiquitos recién nacidos. ¿Oh, sí? Sí, Ah, también está Lilith. esa no me la sabía. Sí, así es de que fíjate desde dónde viene y cómo va trascendiendo, porque igual la primera esposa de Adán no fue Eva, fue Lilith. Entonces, Y ella Lilith, aparece en muchos de los libros, ¿verdad? De la Biblia que fueron como removidos, ¿o no, no? no, en la Biblia aparece muy pocas veces. Ok. Aparece, creo que dos, tres veces y mucho aparece Lilith. ¿Y quién era Lilith? Lilith era la primera esposa de Adán. Pero claro, oyes, si Dios nos hizo iguales a ti y a mí, porque tú te quieres sublevar, ¿verdad? No, no, somos iguales y ella nunca se dejó. Entonces Adán, todo chismoso, va y le dice, oye, esta no me quiere hacer caso. Entonces a Lilith, pum, va para abajo y le hacen de la costilla, hacen a Eva. Eva sumisa, sí, entonces en todas las mujeres o hay una Eva o hay una Lilith, o en tiempo está Eva y en tiempo está Lilith, pero entonces por celos Lilith le quita los hijos a Eva. No me lo Yo aquí crea. lo que veo es de que la víctima fue Adán. O le toca a una que no le, que no le hace caso, o le toca a la otra que muy, 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 ¿cómo se dice? Obediente hasta que vaya a agarrar la manzana. Y luego no lo corren del paraíso. No te creo. Pues hay miles y unas versiones de eso, Sí, ¿verdad? También pero de que... fíjate de dónde viene, de dónde, por eso dicen que cuentan las leyendas que hay que tener mucho cuidado porque cuando un niño está chiquito, protección, poner, inclusive en muchas de las culturas, en la cuna del bebé le ponen las oraciones, los pergaminos chiquititos, en Ok. oraciones, el ángel que lo protege, muchas protecciones al bebé porque hay riesgo de que venga Lilith por él. Y también es igual, si tú te pones a pensar, pues es mitología.
Sí, sí, como en otras muchas culturas, creo que en las Filipinas hay mucho folclore o mucha como creencia en eso de que hay espíritus que vienen en las noches por los niños y... Ujú. Pero como todo, ¿verdad? ¿Quién sabe cuál fue el origen de... ¿Quién sabe cuál fue el origen Así. de de la historia? Si fue como, pues no sé, para asustar o entretener a grupos, a masas, o para tener a los chamacos que no anduvieran ahí O de porque en realidad traviesos. sí fue O cierto, porque en realidad una versión sí pasó y pero se fue distorsionando a pasar del distorsionando. tiempo. Ujú. Sí. ¿Hay alguna leyenda urbana así que tú te acuerdes, no sé, de ya, tal vez no de chica, pero de joven, o que se escuchara como entre, Leyenda urbana. o en la ciudad? Porque pues ya ves que al menos al Ah, crecer en Juárez era muy... no, espérate, sí, mira, no estaba chiquita, estaba joven, trabajaba en una maquiladora, trabajaba en la número uno. Ay, sí, que estaba presumida, pero no, no, es que sí, trabajaba en la fábrica y trabajaba en la mañana, es que trabajé en todos los turnos, trabajé en la mañana, trabajé en la noche y trabajé en la tarde. Bueno, nosotros estábamos trabajando en la mañana y teníamos un equipo bien, bien suave, bien bonito. Entonces resulta de que, pues como siempre, ¿verdad? Llegan los cambios, los recortes y nos dicen, vamos a cerrar esta línea, porque eran líneas grandísimas de ensamblado. Vamos a cerrar esta línea, pero les vamos a mandar al turno. Entrábamos de 6 de la mañana a 3 de la tarde y dijeron, les vamos a mandar de 3 a 12 de la noche. Pues por mí no había problema. Ah, pues yo como siempre, yo es que se cayera el Fluías. mundo, pues yo, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Bueno, el chiste es de que una de mis compañeras, sí ya era una persona, ya era más grande que yo, pues yo estaba joven, y ella sí haber tenido como pues unos 25 30 años. El chiste es de que ella estaba más grande que yo. Entonces, cuando la veo que está toda preocupada y le digo, por qué te pasó? ¿Nos van a cambiar? Y dice, no, es que no me gusta, es que yo no quiero. Y le digo, ¿por qué? Dice, es que yo vivo fuera de la ciudad. Le digo, pues yo también vivo fuera de la ciudad. Dice, no, no, Cruz, es que yo vivo por otro lado, yo vivo en otra ciudad, yo vivo en Zaragoza, así por Zaragoza. Sí, una de las ciudades como a las afueras Fuera, de... fuera de Zaragoza, dice, yo vivo en un millón. Ah, porque yo pensé que ella vivía en Zaragoza. Y ahí es donde me dice, no, eh, yo vivo más allá del millón. Y le digo, ¿y dónde es más allá del millón? Pues yo no sabía, ¿verdad? Bueno, el chiste es de que, para no hacértela muy cansada, ella estaba muy afligida porque no quería cambiarse ese turno y andaba busque y busque, pobrecita, andaba buscando quién me quiere cambiar el turno, ella quería quedarse en el turno, no importa si la mandaran a otro lugar de trabajo, a otra área de trabajo, lo único que quería era quedarse en la mañana. No la pudieron acomodar y sí, estaba muy preocupada, muy apurada. Y luego le digo, pero ¿por qué tú tienes carro? Dijo Cruz, con más ganas. Dice, tú no, es que tú no conoces, tú no sabes la historia. Le digo, ¿de qué? Dijo, es que por la carretera, cuando cruzamos el millón, algo así. Dice, cuando cruzamos por el millón, hay un espíritu que se sube. Le digo, ¿en dónde? Dice, es una mujer que está pidiendo ride. Es una mujer que está pidiendo ride, pero si tú no te detienes, dijo, cuando menos piensas, ella ya va en el asiento de atrás. Dijo, la han visto camioneros, choferes, personas. Dijo, y yo no quiero pasar por eso. Porque sí, yo también había escuchado de la leyenda. Y sí, se dice de que si no te para, que si te paras a darle el ride, todo no pasa nada y de repente ya nada más se desaparece. Pero el problema es cuando no le das el ride, porque creo que al parecer fue una muchacha que perdió la vida en esa área y entonces su espíritu está ahí en esa carretera. Entonces cuando no le das tú el ride, no te paras a darle como ayuda, ella se aparece en tu carro y hay veces que hasta te hace que tengas un accidente. Entonces sí me acuerdo yo también entre amigos compartir, no que uno anduviera manejando en esas áreas, porque no, pero sí estaba Haber escuchado esa, esa historia también. yo
yo conviví con una persona Que creía. que vivía por esos rumbos y que no tenía miedo, tenía pavor pasar de noche por ahí. Sí. Sí, Y también, ¿verdad? Hasta qué punto las leyendas, bueno, son para protegerte o, pero también cómo llegan a afectarte tu día a sí. día, porque No, ella no estaba contenta con el cambio de turno. Sí, 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 fue, o sea, que al último fue un conflicto para sí. su día a día ella poder continuar. Desenvolver su vida normal, Ujú. sí. Pero como todo, ¿verdad? Cuando estás como bien tranquilo, cuando piensas que todo está calmado, ay, dices, me siento bien, estoy bien, ¡prum! Vienen los cambios y te sorprenden y a ella fue darle, pues, donde no podía con eso porque No había control, sí, pues no estaba fuera de su control era de ella. muy duro para ella. Y tenía que hacerlo pues porque era la forma en que, pues olvídate, en ese momento las fábricas eran los trabajos que mantenían toda la economía de la frontera. Sí, Así es de que no había escape. no había escape. Pero bien curioso, fíjate que yo había escuchado otra historia, hijo, donde sí dices que muchas veces pueden ayudarte o pueden perjudicarte, porque yo había escuchado también de una historia donde una muchacha va pidiendo ride, va pidiendo ride, y la suben. Al momento de que la suben, ella les dice, por favor, llévenme a esta dirección. Cuando llegan a esa dirección, ya van llegando a esa lucecita que se ve a lo lejos. Déjeme aquí. No, no, es que no te puedo dejar aquí. Mira, yo te llevo, ya de una vez te llevo hasta tu casa. Por favor, déjeme aquí. Bueno, ya la dejas, ¿verdad? El chiste es de que ya la dejas y la persona que le había dado el ride se va. Pero no, viene otro donde se le vuelve a aparecer, la persona va manejando su camioneta, cuando se le aparece una muchacha joven y le dice, por favor, ¿me puede llevar a esta dirección? Dice, claro que sí. Ella le da un ride y supuestamente van a esa dirección cuando pasa un accidente. Pero en el camino ella le iba diciendo, no, es que mi casa está en tal parte, entre en el bosque dando la vuelta. El chiste es de que pasa un accidente y el chofer pues resulta de que sale bien, pero cuando busca, no encuentra a la muchacha, no la encuentra, pero como ella ya le había dado todas las señas, cuando se va acercando al lugar que ella le había descrito, se acerca, va y toca y le dice, por favor, mire, nada más para decirle que conmigo venía fulana de tal, dice, nada más que me pidió un ride, pero mire, se ponchó la llanta, dimos vueltas, pero al momento de yo buscarlo no lo encuentro. Y los papás, porque ya estaban los dos señores ahí en la puerta, volteó y se vio uno al otro y dijo, una vez más. Y luego dice, ¿qué pasó? Dice, pero ustedes no me preguntan nada, no me dicen nada y yo estoy preocupado porque no sé dónde quedó ella, venía aquí con ustedes. Y le dijo, Señor, discúlpenos, nuestra hija se murió hace 12 años. Yo había escuchado algo así parecido, pero le llamaban más el espíritu del kilómetro 20, que es como a las afueras de Juárez. Ajá. ¿Para qué rumbo? No sé. Pero sí, también había escuchado esa, esa historia donde te pedía el ride, tú la agarrabas, pero no era Y, que ahora- le y, ahora- llevaras y antes de llegar a la casa algo pasaba sí, o no la nunca encontrabas, llegaban, nunca llegaba. nunca llegaban a la Y casa. me acuerdo que también salían ¿te acuerdas en el periódico de Juárez? Sí, Había salía. una sección donde cada jueves, creo, No, los salía. Eran los sábados. sábados, ¿verdad? Sí, Sí, porque sábados. sí, después de los taquitos de Sí, barbacoa, cierto, era el periódico Sí, y yo con... me acuerdo que yo estaba bien metido en eso. Sí. Es que desde entonces, no cabe duda de que lo que traes lo traes y no puedes cambiarlo. Aún así Ala, quieras, la Alandes, curiosidad da. ¿cómo no? Pero si lo traigo yo, que yo viví muchas cosas cuando estaba niña y luego cuando estaba joven y luego cuando ya era una joven adulta,
Alan, no, hijo, no tienes escapatoria. No. Y sí me acuerdo que salían las historias de leyendas urbanas, ya ves, de los fantasmas en el Parque Central, en la escuela abandonada del Parque Central, ahí había también. Muchas que sí me acuerdo que yo esperaba el sábado para leer y Ajá. otro donde que el perro abajo, que ella pensaba que estaba el perro debajo de la cama y al último resultó que el perro tenía muerto quién sabe cuántos días. Sí, muchas leyendas que sí me acuerdo, sí es cierto, en el periódico salían. Sí, Pero sí. también es que es hasta lo cultural, ya ves. Ahí nos andan picando Eso, eso es el... donde quiera te van a poner y si tu curiosidad te lleva ahí. Sí, porque también sí es cierto, como dices, en cada país o lugar va a tener la suya. Si nos remontamos ahora acá a Estados Unidos, una muy famosa, casi conocida mundialmente, es el folclore o las leyendas urbanas que se encuentran en el rango de montañas de Apalacha, Los Montes Apalaches. los montes Apalaches, que es en el norte de América y cruza casi 13 estados. Ajá, sí. Y está allá arriba como lo de Norte Carolina, Virginia. Entonces está en el noreste, Noreste. parte del país. Y la cosa es de que esas formaciones rocosas, cuando hacen estudios de ver qué tan vieja es la formación, esas, muchas de esas montañas son más de 1.200 millones, perdón, más de 1.2 millones de años de viejas. Entonces imagínate todo lo que no han... Pero son montañas, aparte son montañas boscosas. Boscosas, sí. Sí. No son montañas así como... Peloncitas, ¿no? Que Ya ves son. como por ejemplo en Juárez que pasa que era la Sierra Madre. Sí. Cruza por ahí y pues no, ni un pino, ni un árbol, no hay No. nada. Acá No, son son bosques. bosques. Ujú. Entonces, a lo largo, pues primero era habitado por nativos americanos y luego llegan los colonizadores y luego se empiezan a adueñar de toda esa área y entonces el folclore no se sabe si viene de historias que se contaban entre los nativos o historias que se fueron desarrollando ya con las personas que se fueron ya empezando a Colonizando. habitar, colonizando y habitar todas esas áreas. Pero pues aquí hay mucho, porque aquí hay teorías conspirativas y leyendas urbanas en esta área. Pero una de las leyendas urbanas, ¿cuál sería? Una de las leyendas urbanas es de que aquí existe gente o existe un ser que le dicen skinwalker, Skinwalker. um, Ajá. que es un humano animal. Sí. Entonces se dice que es un brujo nativo que cambia de forma. Imita voces y puede causar enfermedades. Ah, y en las Apalaches dice que si tú ves una sombra que se está acercando o tú ves algo que piensas que es como tu animal, o sea, no sé, tu perro o un zorro, pero tú sientes que hay algo raro que no es como animal o se empieza a comportar de una forma medio rara. Muchos dicen que es un skinwalker que se encuentra en los bosques de todas esas áreas. Esa sería una como de las muchas leyendas urbanas. Am, Otra de ellas es la gente de Ojo de Luna, que esta es una raza precolombina de enanos blancos con ojos grandes y luminosos, que vivían en las cuevas y construyeron fortalezas, pero que no les gusta la luz del sol, entonces se esconden. Ah, sí, que nada más salen de noche, ¿verdad? Ajá, Y entonces cuando empiezan a salir los primeros rayos del sol, y si te estaban atemorizando, ya ellos ya se esconden. puedes respirar porque ellos ya se Y las esfuman. leyendas vienen de los grupos Cherokee, Ujú. que en las áreas como de Georgia, en el estado de Georgia, que ahí no sé, creo que habían encontrado como figuras o estructuras. Y ellos decían que habían sido la gente de ojos de luna. Pero en la misma Apalache, pues obviamente pues son estados, ¿verdad? Hay gente ah, que ha vivido por generación tras generación tras Sí, generación. Entonces ajá. no es como que es área donde no puedas estar. Es un área muy bonita donde también es conocido por uno de los más famosos senderos para escalar. Pero también al momento de escalar, ahí se ha perdido mucha gente. También esa es la otra parte que es como, Ya no folclore, y no sí. folclore, sino pues sí ha pasado y también tiene como sus temas de conspiración porque
toda esta área ha registrado más de 1600 escaladores, no personas, sino gente que iba a escalar los senderos donde se pierden o se desaparecen Se y no los desapare- encuentran. Sí. Y esto ha sido desde los 70s. Que sean ya, porque muchos Pero, más se han perdido, pero en los 70s es cuando empieza ya como el registro de pero no desaparecidos hay un y... registro, creo que no hay un registro. Creo, bueno, No, empiezan a hacer el sí, registro. en los 70s Sí, empiezan a ya como porque en los 70s es cuando empieza ya como lo que ahorita conocemos como crimen, los departamentos de desapariciones, investigaciones. investigaciones, todo eso empieza después de pues todo lo que pasó en California en los 60s, que eran los asesinatos de los famosos, ¿cómo se llama el grupo de la secta que era muy famosa en California? Los Manson, de Manson. Los Manson. Ajá, los Manson, la familia Manson. Oh, sí. Que Ujú. era como un grupo de hippies, pero era una logia y fue que hicieron una masacre con una famosa de Hollywood. O sea que la masacre se hizo muy famosa. Y de ahí empieza ya donde la gente ya no dejaba las puertas abiertas, donde empiezan ya los candados, donde empieza ya a haber como un registro más de... El término de asesino en serie también empieza como en esas épocas. Porque Mm, antes no existía ese término. Y ahorita ya ves que pues por todos lados hay. sí. Entonces Pero el de los Montes Apalaches, Alan, el de los Montes Apalaches, tiene muchísimas, muchísimas historias, porque muchos dicen, pero se habla de que esas historias vienen desde los nativos, originales nativos. sí, que ellos tenían sus set de reglas Sí, y cosas que hacer y cosas que no hacer por lo mismo, porque pues algo que tenían los nativos era mucho respeto a la a la naturaleza. naturaleza. Y se dice que aquí en estas, pues 1.2 millones de antiguo, todo, o sea, las montañas, o sea, en un momento hasta los dinosaurios andaban cruzando Sí, por ahí. sí, ajá. Em, entonces muchos dicen que hay mucho espíritu que habita en esas áreas. Entonces hay que tenerle respeto. Y hay cosas que hacer, que no hacer, y si no haces caso, pues Si hay no obedecen las consecuencias. reglas. Entonces muchos de estos de los escaladores, hay muchas teorías que dicen que hay portales de abducción. Esas son como las leyendas urbanas, pero las teorías conspirativas hablan de cómo la mayoría de las gente que se pierde, las últimas como veces que los ven es cerca de los sistemas de cavernas. Entonces tú dirías, pues obviamente si te pones a explorar una caverna, pues te vas a perder. Pero otros dicen que sí están, que desaparecen gente o por ahí usan como modos de transporte para desaparecerlos por los sistemas de las cuevas. Es que es bien curioso, Alan. Mira, así como nosotros tenemos vórtices energéticos, ¿sí? Y que los tenemos en diferentes partes de nuestra columna vertebral, ¿verdad? También todo lo que es el continente americano. Este continente americano tiene sus vórtices energéticos, entonces uno de ellos, Alan, es California. Pero luego así va caminando, va caminando, va caminando. Y también uno de los vórtices energéticos grandes es en Montes Apalaches, pero luego va bajando y baja por todo México, por todos el norte de América, Centroamérica y Sudamérica. Entonces, todos esos vórtices energéticos son portales que se abren. Sí, sí, entonces pues, no, En- no se puede como no, no, decir que no es, que no puede que sea una, ¿cómo se dice? Una posibilidad. puede que sea una Más que posibilidad. había pues mucho, Porque todavía si nos vamos un poquito más ahí, esos vórtices energéticos siguen, siguen, siguen. ¿No es el triángulo de las Bermudas? también esa es otra donde no se sabe si hay algo paranormal o es simplemente como la, ¿cómo se dice? Atracción. La atracción magnética que hace que pues pierdan control de los vuelos y se desaparezcan Los porque... objetos se desaparezcan. ¿Va? Ujú. Pero por ejemplo aquí en las Apalaches ahorita se ha hecho muy como común que si tú te mueves ahí hay un set de reglas que hay que seguir. Y Sí. mientras tú las sigas, todo está bien. Entonces, según
pues uno no es de esa área, ¿verdad? Entonces no puede verificar, pero según el internet, una de las reglas, bueno, hay como, yo aquí tengo 9 reglas a seguir. Ok. A seguir para que cuando estés en Como el área, consejos. sí, como consejos a seguir para que estés bien. Ajá. Durante el día tú anda libremente, no hay nada, no hay problema. Pero si estás dentro del bosque tienes que tener mucho cuidado. Dicen, no ignores los sonidos extraños, pero no siempre respondas. Cuando Ah, te llama, pero creo que te llaman hasta por tu sí, nombre. a veces que dice, si tú escuchas tu nombre o alguien que está gritando ayuda o una voz familiar, pero tú estás en el bosque, pero tú sabes que no andabas con esa persona o no debe de alguien estar hablando, no respondas ni sigas al sonido, menos que veas claramente a la persona. Pero aún así tienes que tener cuidado. Porque hay lo que le dicen el mentado skinwalker, que puede similar la voz de un ser querido para atraerte. Ay. Ya ves que también fuera de aquí de las Apalaches uno dice, al menos en la cultura mexicana, es que si te dicen tu nombre en tu propia casa, escuchas tu nombre, no voltees, no hagas caso, Sí. porque es otro espíritu, una energía negativa queriéndote como Absorber tu absorber. energía. Otra que a mí se me hizo muy interesante porque yo había escuchado esta misma regla, pero dentro de tu casa, donde dice, no silbes de noche, no chifles O de sea, noche. sí. Ujú. Ah, aquí dice, después del atardecer, si tu chiflar atrae espíritus, que le dicen en inglés Silbar, hinds. silbar atrae espíritus. Ajá. Según aquí, ¿verdad? En la Apalacha te dice, en las áreas Apalaches dicen, Sí, en los montes Apalaches. ajá, no silbes de noche, porque atrae espíritus. En las montañas Apalaches. Ajá, muchos dicen que los silbidos despiertan a las montañas, entonces todo lo que está en ellas las... Pero yo había escuchado en... Y esto sería más bien supersticiones que hay en la casa. Nunca chifles dentro de tu casa, porque el chiflido trae espíritus, porque eso es... La forma de que los espíritus viajan, según esto, es por medio del aire. Por eso en otras culturas como en la coreana dicen que no debes de tener un abanico en el techo. ¿Verdad que Y no? nunca dormir con un abanico prendido, No. porque es cuando tú estás lanzando, atrayendo espíritus y puedes Eso morir. viene en el Feng Shui Y puedes también. morir. Sí, Y mucha gente les tiene como miedo y si es... tiene respeto. Le tiene respeto al viento. Sí. Y aquí dice, no chifles dentro de tu casa, porque es atraer eh, malos espíritus. Yo sí sabía, yo había escuchado eso antes. Y cuando leo esto, que en la palacha es una de las reglas, se me hizo como, En las montañas Apalaches. no silbes de noche. Esto se me hace como muy obvio, ¿verdad? Cierra tus puertas y ventanas al anochecer. Porque muchas veces dicen que ya sea los mismos skinwalkers o brujas afuera, Te están como van y tocando, tocan. porque ellos no saben, es lo curioso, que no saben cómo entrar, cómo traspasar ese vidrio, tampoco ir a abrir la puerta y meterte. Por eso dicen, Si van y cierra. tocan y tú no ves a nadie, no abras porque a veces que tienes... Si entonces no suena tan loco la teoría de que no abras la puerta cuando no hay nadie. Porque si toca, o sea, puede que le des permiso a... No, es que no es que le des permiso, le estás dando permiso tú a... Sí, hubo un tiempo en que era como muy, mira, a tales horas te voy a mandar un ángel, y tú abre la puerta, pero está bien, tú estás esperando a ese ángel que va a entrar, pero ¿quién viene colado? Es como cuando vas a una fiesta y te dicen, hey, te invito a una fiesta, y tú puedes decir, pero yo invito a fulano y sutano. Ya colaste También a los alguien. espíritus también se pueden colar. Y si te acuerdas que hubo algo que dijo Teresa Caputo cuando fuimos al show, dice, Ellos están en línea. dijo, es que muchos de ustedes se pueden identificar y decir, no, es que es mi familiar tratando de hablar conmigo, dijo, pero lo que no saben es de que cuando este espíritu me manda estas señales, atrás de él hay muchos que se están pegando uno con otro como en cadenita para poder, Porque quieren quieren también también ellos ellos. pasar y decir es lo mismo, ellos mandan las mismas señales, entonces uno a veces piensa que vienen solos, pero no. No vienen solos. Por eso, no trates. Por eso hay que tener como mucho respeto.
Por eso, todo invocado al Espíritu Santo y el Espíritu Santo, si en el plan de vida que tú tienes para mí está, pero no nada más abrir la puerta porque bendito sea Dios, tenemos como nuestra voz tiene poder. Sí. Y ya sea que dejemos que eso cunda o darle un alto. Hacerle un alto. Por eso también se dice, Alan, que cuando la persona está sola, está escuchando que te están llamando, en lugar de que en lugar de que el miedo se apodere de ti, tú le vas a hablar con voz fuerte. ¿Qué quieres? Pero tienes que hacerlo fuerte. Ay. ¿Por qué? Porque entonces tú vas a dominar, tú vas a controlar a esa energía. Ay, yo mejor, Pero mejor no le contesto. no, entonces ya te controló el miedo y ya dejaste que te invadiera. Pues ahí sí no sé. Sí, Pero continuamos con las reglas del Apalache, porque, sí, ¿verdad? porque no estamos en las Apalaches, No, entonces. porque es que nos salimos, te digo que una cosa te lleva a otra, por eso esto no. Pero bueno, otra de las reglas es igual, pues mantente en los senderos y no te salgas de los senderos que están diseñados para... Por lo mismo, porque mucho se puede ver normal, o sea, común y tú dices, ay, me voy caminando derecho, pero como hay tanto árbol, tanto bosque Sí, y la gente se pierde. te pierdes. Hubo un caso de una señora grande que creo que era más de 50 años ella. Ella escalaba mucho esas áreas, pero creo que por ir al baño se salió del sendero Y se y perdió. se perdió y se ve como ella, creo que pueden como registrar dónde fue, hizo sus campamentos y se alejó mucho. Lo más triste de la historia es de que am, ella pensó que estaba súper perdida y solo estaba a 3 kilómetros del sendero, A 2 kilómetros, creo, sí, dos, que yo ¿verdad? soy Del una que sendero. estaba a 2 kilómetros y que dejó una nota, Un ¿verdad? diario, dejó un diario Dejó con un todo a su diario. familia y la encontraron ahí donde pues con frío y todo eso pues falleció, pero se había perdido por salirse de los senderos. Y ahí, ¿verdad? Pues tú dices, es obvio, no te salgas porque te pierdes. O hay otros que dicen, el mismo bosque te va atrapando como un laberinto y no te deja salir. Sí, y aquí, Alan, aquí ya hablaste de un bosque y el laberinto, y dice que nuestra mente es un laberinto en el bosque. También porque nos perdemos. Sí, Bueno, pero ya. tiene el simbolismo. El simbolismo, ajá. Y otra es no toques rocas o ruinas antiguas. Y eso me llamó la atención porque es algo que tú me habías dicho a mí cuando empecé a viajar y que iba que a templos y todo eso. Bien raro porque no sé por qué a mí me empezó como las ganas de, pues que en verdad, el ego. La curiosidad. El ego también querer decir, tengo una roca de Machu Picchu, tengo una piedra de acá. Sí. Y tú me dijiste, no, no te No, traigas, no toques nada de ahí. Y desde entonces me acuerdo que también le tuve como respeto y no traerme cosas de áreas que no van, porque aquí también te dice, mover piedras o estructuras es asociada con, o sea, maldiciones, porque muchas de esas rocas han sido maldecidas, porque fueron áreas que fueron saqueadas las personas que vivían ahí fueron saqueadas y les pusieron maldiciones a las a las tierras, tierras. a los lugares para que tú quieres quedar, pero no vas a disfrutar como nosotros, porque nos quitaste lo que era de nosotros. Sí. Al tú traerte, pues te traes un pedacito de esa maldición, entonces Sí. no toques piedras. Si ves luces flotantes, no las sigas. Porque tú piensas que es una luz, pero pues en el medio del bosque, imagínate una luz que vas a andar siguiendo. Y aquí tanta luz que hay aquí cerquita de con nosotros, que hay un lugar Dizque en en Marfa. Alpine, en Marfa, Marfa. Marfa. Ajá. Pues yo he ido varias veces y a mí nunca me ha tocado ver las luces, pero hay gente que dice que sí. No, no, hay personas que viajan desde el otro continente Solo en a verlas. determinado momento nada más a buscar esas luces. Y Ujú. nosotros que estamos tan cerquitas no hemos ido, pero No, no, sí hemos ido, pero no nos ha pues, tocado no. ver. Pues sí, porque nada más llegamos ahí y luego, pero No hay nada, es un campo. necesitamos internarnos como a las profundidades, ¿no? No, porque se supone que las tienes que ver del mirador de ahí y nunca he visto yo. Yo he ido 5 veces. En Ah, diferentes partes del año nunca he visto nada. ah. Pero puede que sea buena señal porque luego veo y allá ando uno siguiendo la luz y ya se Y pierde. dices que no. Sí. La última que tengo aquí es respeta el silencio repentino. O sea,
es normal, ¿verdad? Escuchar que los pájaros hacer sus ruidos, de que una rama cruje, pero dice que hay veces que cuando algo se acerca, todo queda en silencio. Cuando alguien se acerca, Cuando algo, algo. algo, algo, no sé, una presencia pesada, todo se queda en silencio. Y yo sí he visto videos en las redes sociales de la palacha porque también me llama mucho la atención y entonces también estoy muy metido en eso. Hijo de Entonces, sí, no llega eso de que en un fin de semana, 11 12 de la noche, yo ando viendo videos con las puertas todas cerradas, ventanas cerradas, Pero persianas, pero ahí anda mi vecina torturándose. torturándose. Sí. Eh, No te preocupes, a mí me y pasó también, yo lo hice cuando estaba joven. entonces he visto videos donde sí se esconden, donde sí están y de repente se Todo queda silencio, silencio. silencio, y el video pues no se ve editado y la persona agarra el video y dice, hora de irnos. Y se van de donde están escalando, de donde están Pero ahí. también hay otros donde se oyen los gritos, cómo la persiguen, cómo grita, cómo llora. Muchos También. dicen que son los sonidos de coyotes, pero dije, acá en el desierto tal vez sí, pero no allá. Coyotes Sí, en no, el bosque, Alan, es otro mundo, por eso hay que pues tenerle hay de respeto. todo. Y al mismo tiempo, los espíritus, pues sí, dentro de esas partes, como es el bosque, como son las montañas, pues están todos los que son como las hadas. Ujú. Sí, cosas que pues ahorita uno nos Nosotros, la enseñan como las historias de cuento de hadas pero o nosotros no nos lo creemos, pero también hay vida, las plantas, toda la planta tiene vida, Lani. sí. ¿Cuántas especies diferentes hay? No, y me queda más que pues ya ves que entre tú y yo tenemos una casa verde, o sea, Sí, ¿verdad? ¿cómo se dice? Pues sí, parecemos departamento de plantas de una tienda. Hubo una planta que tú me regalaste, esta de aquí en la esquina, cuando recién compré la casa, que fue mi regalo como de... Entonces yo ya cuando pues ya me quedo solo, yo de repente escucho ruidos en este cuarto, pero muy como sutiles. Pero no ruidos de que alguien esté hablando, ¿no? Sino como que algo cruje. Am, hasta que una vez yo dije, pues no hay nada, no sé, es la madera, pues sí, es una casa medio, pues no muy nueva, pero pues como para tanto ruido. Yo ya le detecté esos ruidos quejumbrosos, ¿verdad? Cuando la artritis le pega a la casa y cruje. Tú ya conoces ciertos ruidos, pero yo era en este cuarto. Pues era la planta moviéndose. No así de que tú dices se movía sola, pero como iba viajando, porque en este cuarto que la tengo es un cuarto de solo, entonces hay muchas ventanas. En las mañanas todas las hojas se mueven para ver la luz y en la tarde, como ya está en la última ventana, están viendo para el otro lado. Entonces yo a veces escuchaba cuando se están moviendo y se movían los cordones y todo eso que tenía se mueven. Y ha habido hasta pues estudios donde Oh, le ponen música y oh, hay plantas que crecen sí. más, plantas que crecen menos y de antemano nos ha pasado de que ¿Cómo ellas, hemos visto que agarran hasta las energías malas sí, cómo se o afectan dicen que las plantas y los mascotas, ujú. dicen plantas y mascotas agarran la energía negativa y te protegen, son como protectores. Sí, 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 no, no, yo amo mis plantas, de veras, sí, y de veras que Sí. sí, tenemos bastantes. Entonces, pues tengo una leyenda urbana más, que creo que has de estar tú familiarizada con ella. Y a mí me ha tocado verlo así enfrente de mí. Con ¿cómo se dice? Una caja de cristal, porque es muy, 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 muy caro esto. Y no puedes, cualquiera puede tocarlo, pero sí estuve presente, lo tuve enfrente de mí. Es la leyenda del diamante Hope. Ay, Alan. Sí, pero también, pues, sí, no, 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 Y no, va no, con no. este tema de cómo saqueos, robos, Sí, traiciones sí. y las maldiciones que vienen con Porque se ellos. roban al diamante. El diamante es Sí, grande. esta es una gema grandotota Ajá, azul de 40 y casi 46 quilates que la hace una de las joyas más caras del mundo. sí. Ah, que ahorita se encuentra en el Museo de Smithsonian en Washington, D.C. Ajá. Y fue ahí donde me tocó Verla y verlo. estar ahí, el Ajá, diamante Hop. verlo y sí está bonito, pero sí es un
Una Que tú lo piedra. ves y tú dices, es un collar, pero ya cuando sabes toda La la historia. historia, las leyendas detrás de ella, te quedas como que... Y cómo cada uno de los que fueron obteniéndola van terminando no de una forma muy... Entonces el origen se supone que fue bueno, se dice que el origen es del siglo XVII y fue extraído de una mina en Koyur, en Golconda, India. Ujú. Entonces es una piedra que viene de la India y un comerciante francés que se llama o se llamaba Jean-Baptiste Tavernier lo adquirió en 1666. Completa. Él sí, la gema, el puro, no era un collar como ahorita, No, 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 no. era la piedra. Sí. Y se la vende al rey Luis XIV de Francia, 2 años después. La gema entonces fue tallada varias veces y la hicieron más chica. Entonces ahorita es un señor piedra, no. Entonces antes era más grande, pero la fueron tallando, tallando, tallando y fueron pasando por varias manos reales hasta llegar a la familia Hope en el siglo XIX, que fue el que se hizo famosa. Pero según el mito, este diamante fue robado de un templo hindú, porque Ajá. fue sacado de una piedra, pero lo tenían en un templo. Y el templo estaba haciendo veneración a la diosa Sita, que en algunas versiones es considerado el dios Vishnu. Y entonces se dice que el robo enfureció a los dioses y quienes maldijeron la gema. Um, la leyenda surge donde la mayoría de los propietarios de este diamante han sufrido bancarrotas extremas, enfermedades, asesinatos, muertes inexplicables y tragedias muy grandes en la familia. Um, entonces la gema, porque tú dirías, ¿verdad? ¿Quién? O sea, hay gente que no es supersticiosa y que diría, no importa, yo quiero tener la gema más cara del mundo. Pero la Mm, superstición ha sido tan grande que al último acabó en el museo y fue vendida por un joyero muy famoso, que es los Cartier. Fue donada hacia el museo. museo para tenerla como protegida. Fueron los Cartier. Los Cartier fueron los últimos que tuvieron procesamiento, No, posesión. posesión del diamante. Algunas de las víctimas, si puedes llamarlo así, de esta joya es el John Baptiste Tavernier, que fue el que se la lleva de la India y se la da al rey Luis XIV. Él vende el diamante y se dice que fue atacado y devorado por perros salvajes cuando fue a hacer un viaje a Rusia. Y eso pasa después de que él vende el diamante. El diamante Hope. Hope. Se lo da a Luis XIV y a la corte francesa ellos son los que lo hacen como porque creo que hubo un momento donde fue parte de una corona y luego lo quitan y se lo ponen a un collar. Entonces no siempre ha sido lo que conocemos ahorita. Porque ahorita es un collar lleno de puro diamante. Sí. Pero lo que es la piedra azul del medio. Esa es la que dice que está Poseída. poseída. Entonces el diamante con Luis XIV forma parte de la corona francesa. Es donde lo tenían. Pero ante la Revolución Francesa, que es en los 1700, casi los finales de los 1700, fue robada. Pero ya al no tener la posición de ella, pues muchos de ellos, pues más bien en ese tipo cuando cae el imperio colonial francés que se encontraba, pues ya ves, parte de ellas era María Antonieta, que como acabó ella, pues cayó bajo la guillotina, entonces fueron como sus muertes fueron muy Violenta. violentas. Al último, Pierre Cartier y Evelyn Walsh McLean en el siglo XX fueron como los últimos en tenerla en su posesión. El joyero Pierre Cartier se lo vende a la heredera, a una heredera muy rica de los 1911, que era la época del... aquí en Estados Unidos se le llama... ¿La época de oro? No, la época No, de... era Gilded Age, que ya ves las mansiones que fuimos a Sí, ver ajá. eran los descendientes de... Bueno, eran que en su momento eran los que estaban construyendo todas esas Mansiones. mansiones. Y se lo dan a Evelyn Walsh McLean en 1911. Se lo vende el joyero Cartier, Pierre Cartier. Pero le dice y le advierte que hay una maldición que ha sido
Pero entonces eso hace más como, la hace más interesante que Poseer esa poseer ese, joya. esa joya embrujada, entonces la compra, pero al parecer la vida de ella estuvo marcada por mucha tragedia. Su hijo muere de un accidente automovilístico, su hija se hace una sobredosis y se muere, el esposo la abandona y al último ella se queda como en bancarrota financiera. Pero Am, pero tenía el... pero tenía la piedra. Ah, otros como memorables es también un sultán turco que Sí. la tuvo y también acabó creo que una muerte muy como inesperada. Y el joyero Simón Frankel, que acaba en una bancarrota después de haber tenido la posesión de la piedra. Y ahorita está en el museo, ya donde no, ya es una pues, patrimonio de la nación, pero tú sigues diciendo, acabó acá en Estados Unidos, ¿verdad? Por estos personajes en los 1911. Ujú. Pero sigue siendo pues propiedad, no propiedad, pero su origen viene de la India. Sí, no, y su origen está lleno de misticismo. O Sí, sea, porque, oye, ¿cómo puede ser posible que por una maldición que hicieron los dioses sí. a esa piedra, por habérsela robado, y es que, Alan, sí es Y pues ya ves, cierto. ¿verdad? También como las películas de Indiana Jones. Ujú. Cuando se llevaban, o hasta en las mismas películas, pues sí, pues las películas Estaban de buscando la esmeralda. las esmeraldas, o cuando van a Egipto y se roban, como hasta las tumbas les tenían trampas para que no saquearan las reliquias, pero entonces se las llevan, pero van con sus... Y iban ya tenían como maldiciones puestas, si tú te la llevas, esto es lo que pasa. Alan, sabías, ¿verdad? Lo que pasa es de que muchas veces no lo sabemos, que al momento de construir tu casa, si tú vas a construir tu casa en el centro, donde vas a construir tu casa en el centro, para que sea como próspero todos los que habiten ahí o todo el tiempo que estés ahí, debes de hacer como un ritual. Ujú. En lugar de que sea una maldición, es una bendición. Por eso sí es cierto, el poder el poder del verbo es, no tenemos, no sabemos que con esto podemos construir o destruir, pero si al momento de construir tu casa, tú pones ahora sí que se Roca, ¿no? llama, Una roca. Es una roca, pero para esa roca tú ya la tuviste que haber hecho como su ritual con aceites, ¿sí? En tal día, en tal día de la luna, en qué fase de la luna. Sí, es poderosísimo todo ese conocimiento. Si es cierto, puedes decir, es que esto es cuestión de brujería. Pero es que no es brujería porque lo único que estás haciendo es en esa piedra que tú estás poniendo ahí en el centro, es enredarla junto con una oración. Sí, pues sí es una, pues es que como no, sí lo podemos ver, por ejemplo, hasta en las ceremonias de diferentes países, pero también, por ejemplo, como el Vaticano, tienen ciertas ceremonias y ciertas cosas que tú dices, pues es que es, No, sí hay como un tipo de ceremonias que hay que hacer, que se hacen para atraer cierto tipo de energías. sí, o para Ah, atraer y para atraer o para no dejar salir también cierto tipo de energías, porque dicen que abriendo ciertas puertas se salen cierto tipo de energía y que mucho de esto venía desde las, eh, el Vaticano. sí, sí, pues es que pues ha sido todo un Ay, miles y miles y miles y miles de esas de años, pero historias, sí. es divertido como sumergirse un poco en eso de las leyendas urbanas y ya lo que crees o no crees, o porque uno decide creer, seguir creyendo porque pues le gusta. Ajá. La otra esto dices, obviamente mi vida no va a ser regida o controlada por estas leyendas, pero pues a veces sí, bueno, pues hay que tenerle respeto a lo que no conocemos. Sobre todo el respeto, porque en su momento, por algo, de dónde salió, ujú, ¿Sí? Y estaría cómo suave, surgió. am, no sé, que nos lleguen a hacer saber o entre ustedes mismos platicar sobre qué leyendas urbanas conocen que,
Que no sé, que los han seguido como toda su vida y que siguen formando parte o que le han pasado a, no sé, amigos, familiares, hijos, Conocidos. conocidos. Sí, como parte, sí, es una invitación a sumergirnos en esas leyendas urbanas. Sí. Bueno, gracias por acompañarnos en este episodio y cerramos con una frase de Gabriel García Márquez, el gran escritor. Y dice, las leyendas no son mentiras, sino verdades que el pueblo teje con los hilos de sus memorias y sus temores. Gracias por acompañarnos en este episodio y nos vemos la semana que entra con uno nuevo. Adiós. Bye bye.